Estimados, tengan todos muy buenas tardes y reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema los nuevos retos del canal retail frente a esta crisis de salud, a cargo del profesor José Ruiz Díaz Rojas. El profesor es director comercial en Marketing Tech, socio en Global Trade Marketing, director independiente de Birmo Top Executive Chair. Ha sido gerente de marca y producto en Grupo Selima Trevor, gerente de categorías en Ley, gerente de productos en Gloria S.A. y jefe de planeamiento focalizado en Belcorp. Es un consultor en implementación de estrategias de ventas, marketing y gestión de equipos de alto desempeño para empresas de consumo masivo, retail y tecnología. Además, es egresado del programa de Innovación y Creación de Valor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale. Es MBA por Centrum Católica, ingeniero de sistemas por la Universidad Privada Antenor Orrego. Actualmente es profesor del Pacifico Business School, profesor de posgrado y formación continua en la Facultad de Empresas de la Universidad de Piura y colaborador en el diario Gestión con diferentes artículos de negocio, entre otros. Esta sesión se ha planificado en dos principales partes. La primera de ellas consiste en la exposición del experto durante unos 30-45 minutos aproximadamente. Luego daremos inicio a la segunda parte del webinar, que consiste en la ronda de preguntas y respuestas. Esta durará 15 minutos aproximado. Para ello tienen habilitado en la parte inferior de su pantalla un icono para que nos hagan sus preguntas. Haremos el esfuerzo por dar la respuesta a la mayor cantidad posible. Adicionalmente, vale comentarles que el webinar está siendo grabado para poder ser posteriormente compartido con ustedes. Una vez más, estamos agradecidos por su participación. Aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en un espacio de la Universidad de Piura. Bienvenido a la UDEP. Ahora cedo la palabra al magíster José Ruiz Díaz. Profesor, bienvenido. Profesor, debe habilitar su audio en la parte inferior, por favor. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal, Ilgin? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me parece que tengo un tema con... Me sale un mensaje que no puedo iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. Ok, ya vamos a solucionar ese pequeño detalle. En un momento. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto, profesor. Nos estamos escuchando todos. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias. Podría ir presentando su presentación y ya le vamos a solucionar ese problema. Sí, ok. A ver, les agradecería si me comentas, Ilgin, si es que se está viendo correctamente la presentación. Se ve perfecto, profesor. Okay, muy bien. Comenzamos entonces. Me avisas, por favor, cuando se pueda iniciar el video, ¿ok? Perfecto. Bien. Buenas noches a todos. Qué coyuntura tan complicada la que nos ha tocado vivir, ¿no? Por eso es que el título de esta charla, este webinar, es los principales retos del retail frente a la crisis de salud. Es una crisis que no tiene precedentes, ¿no? Por su nivel de complejidad. Por lo tanto, en esta charla no vamos a tratar de plantear soluciones a algo que es nuevo para todos, ¿no? Aquí hay muchas sugerencias de socios, de directores de empresas, de analistas y de profesionales del mundo del retail para gestionar esta crisis.
Otra vez, reitero, no hay una solución única, hay muchas sugerencias, vamos a hablar de muchas sugerencias, de algunas herramientas y demás. ¿Ok? Lo que va a pasar ahora, lo que definitivamente a lo que nos enfrentamos, y es el panorama inicial con el que comenzamos esta charla, es lo que vemos todos los días, ¿no? Las empresas, cuando salgamos de esta situación, las empresas van a entrar seguro en guerra de precios, va a haber mercados con mucha recesión, seguro algunas compañías van a quebrar, de eso vamos a hablar hoy día también, vamos a hablar la importancia de que algunas empresas replanteando sus modelos de negocio podrían incluso podrían tener una estrategia de salida del mercado y también de escasez de productos. ¿Okay? Entonces, eso es un panorama complejo y vamos a ver, también mi intención de este webinar es invitarlos a tener la resiliencia posible, la mayor porción de resiliencia posible que podamos tener en la gestión de nuestras empresas, sobre todo a los empresarios, ¿no? Sobre todo a los empresarios, a los que tienen de alguna forma la responsabilidad en sus espaldas, ¿no? Que tienen equipos, que tienen gente. Es una época que la única forma de salir va a ser con resiliencia, ¿no? Esa es la principal actitud que debemos desarrollar. ¿Ok? Entonces, esta es la agenda que vamos a tocar, son 5 puntos. Son 5 puntos. A ver, están diciendo que intente a ver con lo de la cámara. Un momentito, por favor. Veamos, perdón. Un ratito. Ok, ya nos estamos viendo aquí. Listo, profesor. Solucionado. Excelente. Ya, ahí... no, tengo que compartir otra vez, ¿no? Sí. Muy bien, ahí es mejor. Ahí nos vemos. Perfecto. Entonces, la agenda de hoy tiene 5 puntos, ¿no? Vamos a hablar de un panorama actualizado. Yo, al igual que ustedes, estoy cansado seguro, de escuchar todos los días la actualización de los números, ¿no? De lo que está pasando en esta crisis, ¿no? Y a veces son números que nos llenan pues de miedo, ¿no? Pero para entrar, digamos, en el contexto de lo que pasa en nuestras industrias, en el retail propiamente, tenemos que ver un panorama actualizado de la crisis en el mundo y en el Perú, ¿no? Los principales afectados, ¿quiénes son? Luego, algunas lecciones aprendidas del pasado, porque esto hablan mucho los historiadores, ¿no? Es importante revisar el pasado para ver cómo hemos salido, o sea, si somos nuevos los peruanos en la gestión de crisis o cómo lo hemos gestionado anteriormente, ¿no? Y cómo hemos salido. Luego, cómo lo enfrentamos, ¿no? Vamos a ver que tenemos 2 caminos aquí, unos para los que digamos, apuestan por la parte digital y otros que tienen que repensar un poco su modelo de negocio. Y al final, un cierre con las conclusiones y los aprendizajes. ¿Okay? Como decía Elguín, las preguntas las pueden hacer a través del chat, él se va a encargar de juntarlas, de resumirlas, y al final vamos a tener unos 15 o 20 minutos para resolver las principales preguntas. ¿Ok? Comenzamos entonces. ¿Cuál es la situación actual de esta pandemia en el mundo, ¿no? Al día de hoy hay más de 1.900.000 contagiados, ¿no? Confirmados como contagiados en el mundo, ¿no? Más de 120.000 muertos, y el virus está presente en más de 180 países. Quedan unos cuantos pocos países que han cerrado sus fronteras y que son básicamente islas pequeñas, ¿no? Y que no tienen, digamos, no les ha llegado el virus, ¿no? Pero casi está en todo el mundo, ¿no? Presencia mundial. Para nosotros poder hacer una comparación, digamos, de manera numérica, entre el efecto que tienen los diversos países, porque escuchamos, ¿no? En China, en España, en Italia, ¿no? Hay que hacer una comparación con un ratio que nos permita, valga la redundancia, hacer la comparación entre ambos países, entre todos los países, ¿no? Y ese es el ratio de muertos por millón de habitantes, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, que España, que está lamentablemente está liderando este ratio, tiene 384 muertos por cada millón de habitantes. Esto está actualizado hasta hace unas horas
pude tener acceso a la información. Bueno, Italia, Francia están con panoramas muy complejos, ¿no? El Perú, otra vez, esto a nadie le alegra, es un problema muy complejo para todos, pero digamos que dentro del mundo estamos todavía en la parte más baja de los afectados, ¿no? De las muertes por millón de habitantes, ¿no? Al día de hoy en el Perú, estamos con 10.300 casos confirmados, 230 fallecidos lamentablemente, eso si lo dividimos por el millón de habitantes nos da los 7 por millón de habitantes. El 78% de los infectados están en Lima, ¿no? Lo cual hace que esta sea la ciudad, o la ciudad en la que yo vivo particularmente, que hay, entiendo, personas de casi todo el país, ¿no? Incluso de Bolivia y de otros países también conectados, de Ecuador. Lima se ha convertido pues en la ciudad más peligrosa, ¿no? Con respecto a los contagios. Un poco más del 78% de los casos están concentrados aquí, ¿no? Bueno, ya todos conocemos la realidad. Hoy día tuve la oportunidad de que me publiquen un artículo justo referido a cómo se mueve nuestra economía. Está muy asociado con la informalidad, con la estructura socioeconómica que tenemos en el país. Y bueno, Lima es una representación pues bastante dramática de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Regiones también muy afectadas en el norte, como Piura, Lambayeque, ¿no? Y también en el sur. Digamos que el país está complicado por todos lados. La mayoría de sectores serán impactados, ¿no? Y aquí comenzamos a ver los gráficos, los cuadros, comenzamos a contar un poco la historia de lo que está pasando, ¿no? Para tener una mirada analítica, profunda, numérica también, ¿no? Esta es la proyección que hizo Macrocónsul con los datos del Banco Central de Reserva del Perú. Nos muestra la proyección del PBI, ¿no? De lo que va a pasar con el PBI, lo podemos ver aquí. Este año se estima que vamos a cerrar con casi menos 5% de crecimiento, o sea, de crecimiento de 5%, por decirlo. Pero hay sectores, increíblemente, sectores que van a tener un crecimiento, ¿no? Van a tener un crecimiento que por lo menos van a llegar a los estimados de lo que habían hecho, de lo que habían estimado al inicio de año, ¿no? Como el agropecuario, la pesca, van a estar en positivo, ¿no? Obviamente, porque esto está asociado con la urgencia, o con el problema grave que está asociado con los alimentos y demás, ¿no? Lo que nos atañe a nosotros en esta charla en particular está metida en esa parte de este cuadro, del PBI, ¿no? Lo asociado con el comercio, ¿no? El comercio en general va a decrecer 4.6%, y esto nos va a impactar a todos los que estamos metidos o que trabajamos para empresas comerciales dentro del rubro de retail, ¿no? O dentro o que tenemos tiendas, o trabajamos en una empresa que vende artefactos o zapatos, o para tener una idea sucinta de retail, estamos hablando de todo, del comercio minorista, ¿no? Comercio minorista, todo está metido dentro de retail, ¿ok? Este es un dato importante también, que ya lo resalta varios economistas que están analizando esto y que han visto las tendencias y lo que pasa a nivel de estas crisis, ¿no? Estas crisis inevitablemente tienen una caída obviamente por la falta de producción y demás, pero una de las cosas importantes y tal vez más saltantes, que es cuando comenzamos a llenarnos de optimismo, es ver qué va a pasar el siguiente año, ¿no? Y el siguiente año, digamos, las estimaciones están asociadas con un rebote grande, ¿no? Un rebote, ojalá podamos recuperar todo lo que no hemos crecido este año. Un rebote que se estima en promedio en 6.7% del PBI durante el 2021. Y esto nos da, a mí particularmente, me llama la atención porque es como una llamada, literalmente, de atención para estar preparados para este cambio, ¿no? Para estar preparados para este crecimiento, ¿no? O sea, lo peor que podría pasar es ver esos números y que todos los empresarios, consultores, analistas nos deprimamos y que no hagamos nada para aprovechar el crecimiento que se viene en el siguiente año. En el retail, ya entrando propiamente en el sector de retail, las proyecciones son dispares, ¿no? Por ejemplo, en este mismo informe, bueno, ya que hace Macrocónsul, en este caso con datos de Produce, el Ministerio de Producción, estima que este año, en el caso de los supermercados, otra vez asociado con la venta de alimentos y demás, van a llegar a sus metas, por lo menos planteadas al inicio de año, ¿no? Este es el 2020.
Boticas y farmacias también, por la naturaleza, ¿no?, de la crisis, se está demandando, yo he estado hace poco yendo a comprar medicinas y bueno, veo pues que hay una alta demanda en boticas y farmacias, ¿no? Las más afectadas pues van a ser tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento del hogar y otras. Y particularmente dentro de los supermercados, por ejemplo, podemos ver que lo que había dicho, que el alcance a nivel de ventas va a ser muy cercano a lo que se proyectó anterior a la crisis. O sea, las estimaciones que se hicieron el año pasado, ¿no?, las empresas que venden de los supermercados propiamente, todas las estimaciones que habían hecho el año pasado es muy probable que se cumplan a nivel de ventas, ¿no? Pero aquí hay una composición que hay que mirar con atención, ¿no? De hecho, las categorías asociadas con comidas, las categorías de foods, son las que están creciendo, han crecido mucho, ¿no? Han crecido mucho. En un supermercado, la mayoría de supermercados, el piso de ventas tiene un gran porcentaje, o el mayor porcentaje está asociado con las comidas, con las categorías de foods, ¿no? Pero estas tienen una particularidad, ¿no? Todas las categorías, todos los que alguna vez han trabajado con supermercados o que conocen un poco la industria, saben que los márgenes que ganan los supermercados en categorías asociadas con comida son márgenes muy bajos, ¿no? Son productos de muy alta rotación con márgenes muy bajos, ¿no? Y más bien, por eso es que experimentamos que muchas empresas, por ejemplo, o muchos supermercados lo que están haciendo, o le están dando más espacio dentro de su piso de ventas a las categorías de non-foods, ¿no? Las categorías como, por ejemplo, tecnología, las categorías de ropa y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un margen más alto por cada unidad vendida. Por cada sol vendido, el supermercado gana más en esas categorías, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar. Entonces, si se van a llegar a los niveles de ventas, es muy probable en todos los supermercados, o en la mayoría, pero con el incremento, el crecimiento de las categorías de comidas y el decrecimiento de las categorías de non-foods. ¿Eso qué significa? Que los márgenes van a caer de estas, en general, los márgenes de todas las compañías asociadas con supermercados van a caer. En el caso de boticas y farmacias, hay una mayor demanda precautoria, ¿no?, y transitoria de medicina, ¿no? Esto es, al parecer, van a cerrar tanto en proyección de ventas como en márgenes, como lo habían hecho, como lo habían predicho antes de la crisis, ¿ok? ¿Quiénes se llevarán la peor parte, ¿no? Aquí, esta es una empresa TICO, que es una empresa de consultoría financiera israelí, ¿no?, que ha hecho este gráfico, probablemente lo han visto en varios, lo han compartido en muchos chats, en muchos WhatsApps, en muchos blogs también, en los periódicos también, porque ellos hicieron una estimación de lo que podía pasar en las industrias en Israel, ¿no?, y luego la extrapolaron a todo el mundo, ¿no? Entonces, los potenciales perdedores de las industrias que potencialmente van a perder son las industrias asociadas con el turismo, con el ocio, ¿no? Las industrias de aviación y marítimas las están viendo muy complicadas, ¿no? Automóviles y demás. Y por aquí ya entramos a una curva ascendente, ¿no? Las empresas o las industrias asociadas o las organizaciones asociadas con la educación, con la agricultura, con el comercio electrónico sobre todo, en general, todas las asociadas con tecnología, ¿no?, Information Technology, y las de salud, obviamente, son las que van a ser potenciales ganadores en esta crisis o luego de esta crisis, ¿no? Porque claramente va a haber una mayor demanda de productos de tecnología a través, o de empresas o plataformas que vendan a través de e-commerce o aplicaciones, y probablemente se deje pues de viajar, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Aquí lo que les decía al inicio, ¿no? Nosotros somos nuevos los peruanos enfrentando estas crisis, somos nuevos. Yo soy de la generación X, ¿no? Y una generación antes a la mía están los baby boomers, ¿no? Y después de mi generación vienen los de la generación Y y demás, ¿no? Y los millennials y demás, ¿no? Entonces, a partir de la generación Y, probablemente, son generaciones, sobre todo, o sea, los más jóvenes, son generaciones que han vivido, que viven en constante crecimiento. Entonces, probablemente el miedo es más extremo para ellos, ¿no? Pero para nosotros, yo recuerdo haber pasado épocas muy, muy críticas en este país, ¿no? Por ejemplo, entre el año 1986 y en el año 1990, el tipo de cambio
todos los días estaba al alza, ¿no? De hecho, comenzó, aquí es un gráfico que encontré, comenzó en 18 intis por sol, no sé si recuerdan los intis, y acabó en el año 90 en 202.000 intis. Esto es una depreciación de la moneda de alrededor de 1 millón, un poco más de 1.000.000%. Entonces, yo por lo menos hasta el momento, por factores externos, por factores internos, no veo que el tipo de cambio se haya disparado. De hecho, al inicio se disparó, luego el mercado se reguló un poco, y el tipo de cambio se mantiene por lo menos, ¿no? Va a haber, de hecho, una tendencia creciente, ¿no?, asociada con mercados externos, con lo que está haciendo Estados Unidos ahora, China y demás, que nos impacta directamente, pero nos agarra de alguna forma bien parados, ¿no? Una economía solvente por lo menos, con lo cual nos permite reaccionar a este tema del tipo de cambio, ¿no? Nos hemos enfrentado en esa misma época a una época donde la inflación estaba desbordada por completo, ¿no? Yo no me imagino un mes, viviendo ahora un mes, donde la inflación, el ratio de inflación sea del 63%, esto es en julio del año 90, ¿no? 63.2% en un mes, ¿no? Imagínense. El índice de precios al consumidor no ha variado tanto en esta crisis, con lo cual, otra vez, o sea, hemos enfrentado una crisis, que esta crisis es compleja, ¿no? Pero a nivel económico, el impacto tal vez lo tenemos que mirar desde el punto de vista más resiliente, o el más resiliente que se pueda. Vivimos terrorismo descontrolado, o sea, esto creo que no vale la pena entrar mucho ahí, pero y escasez generalizada, generalizada, ¿no? En su totalidad. Entonces, en resumen, la respuesta es no somos nuevos enfrentando crisis, y crisis muy duras, ¿eh? Crisis muy duras, o sea, crisis como cuando el terrorismo gobernaba casi todas las principales ciudades, o la inflación campeaba por todos lados. Entonces, no somos nuevos. Eso es una segunda llamada para mirar dentro de nosotros y ver cómo pudimos salir de la crisis, ¿no? El impacto en el retail será dramático, definitivamente. De hecho, cuando se abran, ayer o anteayer, el primer ministro dijo que hay algunas industrias que, bueno, ya tienen que pensar en migrar de negocios, ¿no? Como por ejemplo los bares, las discotecas, porque por lo menos durante este año no van a poder ni siquiera abrir, ¿no? Cuando se abra a los otros, digamos, a las otras categorías de retail, van a haber restricciones de horario, seguro, ¿no? Restricciones de aforo, ¿no? Los restaurantes seguro van a operar con aforos pequeñitos, restricciones financieras, ¿no? Va a haber más riesgo, menos ventas, ¿no? Con lo cual los créditos probablemente se encarezcan, ¿no? Va a haber una caída dramática en ventas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde el punto de vista del retail, ¿no? ¿Qué hacer desde el punto de vista de nosotros como gestores de retail, como gerentes, o como trabajadores en empresas de comercio minorista, ¿no? Un esbozo aquí para atenuar el impacto, como les había dicho al inicio. Nadie tiene una fórmula mágica, aquí es un poco de buenas prácticas, de lo que uno escucha en los directorios, lo que uno escucha con los clientes, en las consultorías, ¿no? Los blogs, y bueno, las personas que están pensando, o lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Una respuesta para eso es la estrategia, una de las estrategias madres dentro del mundo de marketing, que es la estrategia de go-to-market, ¿no? Es asegurar que el producto, que lo que vendemos, el producto o el servicio, llegue correctamente al consumidor, y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? El go-to-market se resume en repensar la forma como nos acercamos a nuestros clientes, cómo nos acercamos a nuestros consumidores, ¿no? Está bien la forma como nos acercamos ahorita. Cuando hayan estas limitaciones, tenemos que pensar un poquito más allá de cómo nos acercamos, o lo dejamos como tal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar con una decisión. Eso es importante, porque aquí hay, así como habíamos visto, los posibles ganadores y los posibles perdedores, las posibles industrias que ganen y las posibles industrias que pierdan, esas industrias, o los posibles perdedores o ganadores, tienen que tomar una primera decisión, que puede ser mejorar la experiencia del cliente o reinventar el modelo de negocio, ¿no? Yo no veo más caminos, ¿no? Esto es como que además esto es un framework de una empresa que hace estudios de este tipo, y que muestra este caso. De hecho lo tomé de ahí, ¿no? Las empresas, por ejemplo, asociadas con salud, tecnología, automóviles, vestuario, alimentos, están más, es una sugerencia otra vez, lo que deberían pensar es en fortalecer la experiencia de sus clientes, ¿no? Porque son empresas o son industrias que
van a verse afectadas, pero en menor medida, que por ejemplo las empresas asociadas a la banca, a la educación, los restaurantes, los cines, los casinos, ¿no? Todo lo asociado con el ocio, necesitan más bien pensar no solamente en mejorar la experiencia de los pocos clientes que seguro van a tener cuando se abra esta restricción, sino más bien de repensar en su modelo de negocio, y vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos que se han hecho antes de esta pandemia, ¿no? Entonces, en resumen, los que estén pensando o los que decidan mejorar la experiencia del cliente tienen que apostar por la diferenciación. Y los que decidan reinventar el modelo de negocio más bien tienen que apostar por reinventarse, tienen que apostar por la sostenibilidad de su negocio, ¿no? Esto tiene un nivel de maduración tecnológica requerida, ¿no? Aquí, en esta primera parte, el nivel de maduración requerido no es tan alto, digamos, aquí es un poco más complicado, ¿no? Esto es el modelo GAP digital. Entonces, la primera decisión que es diferenciarse para ganar la preferencia, ¿no? Un modelo sucinto o un framework sucinto de 7 puntos, porque la intención es que debemos asegurar, las empresas que decidan diferenciarse, deben asegurar la excelencia en todos sus puntos de contacto. En todos los puntos de contacto que tenga con el cliente, ese contacto debe ser excelente, calificado como excelente por el cliente. Es la única forma, si no, vamos a regresar al pasado, ¿no? Vamos a regresar a la competencia por los precios, bajar los precios, erosionar los márgenes, y al final poner hipotecar el futuro de las compañías y quebrarlas, seguro, ¿no? Entonces, si nosotros aseguramos la excelencia en todos los puntos de contacto con el cliente, de alguna forma estamos asegurando también la sostenibilidad del negocio. Entonces, son 7 pasos. El primero es desnudar al consumidor, ¿no? Desnudar, entre comillas, es una palabra compleja, pero me apalanco en lo que dice Cristina Quiñones, que es una consultora, una investigadora en el tema de los insights, ¿no? Tiene un libro que se llama Desnudando la mente del consumidor. Cristina, después te paso ahí la cuenta de las realidades. No, es una broma. Luego, formar a todo tu equipo, o sea, alinear a toda tu organización en el tema de Customer Experience, ¿no? Experiencia del consumidor. Ese es el segundo paso, ¿no? Es el momento también de mapear todos los procesos. Lo vamos a desarrollar ahorita, ¿no? De optimizar lo optimizable, de dar contenido relevante al consumidor, de ejecutar perfecto, de no perdonarnos los errores y de fortalecer el soporte digital, ¿no? Si nosotros logramos hacer esto, vamos a asegurar la excelencia en todos los puntos del contacto con el cliente. Entonces, como decía, son 7 pasos. El primero es desnudar al consumidor, la mente del consumidor. Esto a través de los insights, ¿no? Los que están metidos en el mundo del marketing, los que han estudiado un poco esto, los que trabajan en temas de marketing, saben a qué me refiero. El insight es como una verdad que es difícil de revelar, y que para revelarla, para entender realmente qué piensa nuestro consumidor, se utilizan pues una serie de técnicas, ¿no? Pero deberíamos tratar de entender por qué, por ejemplo, a qué le teme, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos más profundos? ¿O cuáles son sus pasiones más profundas, ¿no? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Qué es lo que odia? O sea, vamos a ponerlo en estos límites. Esto se hace con investigación, obviamente con preguntas, ¿no? Con entrevistas a profundidad, ¿no? Saber qué le duele, ¿no? En qué situaciones está contento, en qué situaciones está molesto. Entonces, es el momento, si ya desde hace bastantes años se habla sobre entender a profundidad al consumidor, hoy, si no lo haces, si tú no conoces a tu consumidor, si tú eres una tienda de zapatos, o eres un grifo, o eres cualquier empresa de comercio minorista, y no conoces a tu consumidor, créeme que tu única respuesta va a ser bajar el precio, ¿no? Y al final erosionar el margen, y al final poner en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Lo segundo es formar a todo tu equipo. El día de hoy, todo tu equipo, o sea, no solamente el área comercial, no solamente los vendedores, no solamente el gerente comercial, no solamente el gerente de marketing, que ya desde antes, con anticipación, estaban pensando siempre en cómo mejorar la experiencia del consumidor, sino toda la empresa, todo el área de operaciones, el área de procesos, el área de sistemas, el área no sé, de logística. Todos tienen que pensar lo que yo estoy haciendo en este momento, lo que yo hago en mi trabajo, esto que estoy haciendo, estoy armando una caja, esto mejora la experiencia del consumidor, mejora la experiencia del cliente. Y si la respuesta es no, hay que volver a hacerlo, hay que repensar formas para que todo el mundo esté alineado con
la experiencia del consumidor como tal. O sea, debemos pasar de un trabajo individual por tareas, ¿no? Una empresa que trabaja individualmente por tareas separadas, a un trabajo más colaborativo. Todo el mundo tratando de armar equipos multidisciplinarios dentro de las organizaciones para que todo el mundo, en lugar de estar enfocado en la estructura de la organización, tengo que hacer esta presentación porque mi jefe me la ha pedido, deberíamos estar pensando, obsesionados con el cliente. Tengo que hacer esta presentación porque con esto vamos a mejorar la experiencia del cliente. Desde todas las áreas. Obviamente las que apuntalan esto son las áreas comerciales, pero si nos vamos un poco más atrás, todo el mundo debería estar, se lo dije anteriormente, todos deberían estar alineados con formar al equipo, alinear toda la organización en el tema de Customer Experience, para asociar lo que hacen en su trabajo con la experiencia del consumidor, ¿no? En lugar de estar preocupados por los cumplimientos de los objetivos, deberíamos estar preocupados por mejorar toda la experiencia de compra, ¿no? Todos. Yo me recuerdo de un caso, de una compañía grande, la más grande de aquí de cervezas, hace bastantes años, hace 10 o 12 años, hizo un experimento muy bueno que le llamaban los agentes de marca, ¿no? Y a toda la organización, incluida el área contable, costos, no sé, sistemas, todas las áreas tenían un rol dentro de la marca, ¿no? Y esto fue un juego bastante bueno, una dinámica bastante buena, porque todos se comenzaron a preocupar por cómo desde su trabajo pueden mejorar la experiencia de compra del consumidor. El tercer punto es mapear todos los procesos. Ya no se puede, tú tienes que saber exactamente qué es lo que hace tu cliente, a qué hora te compra, si compra un producto, cuál es la probabilidad de que te compre otro, ¿no? Cómo se mueve dentro de tu tienda, cómo se mueve dentro de tu página web, cómo interactúa con la aplicación que tú has desarrollado, o sea, tanto en el mundo físico como en el digital. Y para eso tienes una serie de herramientas. Yo estoy poniendo una acá que ya los marketeros saben, la utilizan seguro, sobre todo en las compañías grandes, consolidadas, que son los Customer Journey Maps, ¿no? Los mapas de consumidor. Y esa es una herramienta simple, fácil de implementar, pero muy potente, ¿no? Porque en una sola mirada tú puedes ver, por ejemplo, este es el caso de un restaurante, ¿no? De ejemplo, cuáles son las experiencias positivas, cuáles son las experiencias negativas que tiene el cliente en todo el proceso de compra, ¿no? Tú tienes que anticipar, o sea, la empresa tiene que anticipar todos los posibles recorridos del cliente, ¿no? Y obviamente, si tú los tienes mapeados, si tú sabes, ¿no?, cuáles son las experiencias positivas, cuáles son las negativas, tienes que extrapolar las positivas. ¿Cómo hago dentro de la organización para que estas experiencias sean cada vez más positivas, ¿no? Y cómo elimino, obviamente, las negativas, cómo elimino esos puntos de dolor. El cuarto punto es optimizar lo que se puede optimizar lo optimizable, ¿no? Todo lo que se puede optimizar hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener un pánico ahora, no solamente por las restricciones, sino porque en general los tiempos muertos, las colas, las aglomeraciones juegan en contra de la experiencia del consumidor, ¿no? Y esto es antes de la pandemia, ¿no? Este es el caso, lo tomo ahí del ejemplo de un libro interesante que se llama Yellow, lo recomiendo también ahí. Este es el caso de un supermercado en Colombia, ¿no? El supermercado Éxito, que es conocido allá, probablemente el más grande, que tiene una aplicación, ¿no?, que uno va comprando y en el momento de compra solicita el turno en las cajas. Entonces, la aplicación te manda una alerta en el momento en el que tú dices, oye, me falta 40 minutos, 30 minutos para terminar de comprar, entonces la aplicación te manda una alerta para saber cuál es la mejor caja para ti en el momento, cuál es el momento correcto, ¿no? Entonces, reduces pues todos los tiempos muertos, incrementas los tickets de compra, ¿no? Apoyes en la tecnología, ¿no? Esas áreas, las áreas de sistemas deberían cambiar de nombre, deberían ser todas transformación de la experiencia del cliente, o sea, todas enfocadas en mejorar la experiencia del cliente. El quinto punto es dar contenido relevante. Se dice desde siempre, hay que generar contenido relevante, ¿no? Está bien, cuando abramos estas restricciones vamos a hacer ofertas, promociones, descuentos, vales, programas de fidelización y demás. Y eso está bien, ¿no? Pero hoy es más importante que todos apuntemos a convertirnos en love mark, ¿no? Es más importante, o es tan importante como eso, hablar de informar a nuestros clientes, ¿no? Seducirlos, ¿no? Solamente si nosotros nos ganamos el respeto es que nos convertimos en una love mark, ¿no? Es una empresa, una love mark es una empresa que es altamente amada y también altamente respetada, ¿no? Este es un caso que me llamó la atención porque circula por la web.
perdón, por los WhatsApps y demás, ¿no? Fíjense, en China, esta es la aplicación, se llama WeChat, ¿no? Que es una aplicación conocida en China, que dentro, digamos, dentro de su plataforma, tiene pues aplicaciones para envío de libres, de productos y demás, y lo que han hecho ahora es incluir la temperatura de todos los repartidores. Eso es generar contenido relevante. El día de hoy eso preocupa mucho a los clientes en ese país y probablemente en todo el mundo. Entonces hay que pensar cómo cómo apoyarnos en la tecnología para generar contenido relevante a nuestros consumidores. Sexto punto es ejecutar perfecto, señores. Ejecutar perfecto significa alinear otra vez todos los procesos de la organización, todos los procesos de la organización para que la ejecución no tenga problemas, ni en el punto de venta, ni en lo virtual, o sea, ni en el mundo físico, ni en el virtual, ¿no? Tu distribución tiene que ser eficiente, con esto significa que tienes que alinear todos los esfuerzos de logística, de compras, ¿no? De insumos y demás, tienen que estar alineados con la ejecución. Información oportuna al consumidor, tu punto de venta tiene que ser estratégico. Ahora imagínense cómo las restricciones que vamos a tener a nivel de distribución, layouts de puntos de venta, tienen que ser estratégicos, ¿no? Así como hace un tiempo se eliminaron, ¿no? Varias empresas de supermercados, yo lo cuento esto mucho en clases también, porque eliminaron las cajas rápidas, digamos, no lo dejaron de libre albedrío para que el cliente vaya a las cajas rápidas, sino más bien lo obligaron para entrar por una cola donde habían productos de impulso, ¿no? Y al final uno llegaba a la cola incrementando su ticket por haber comprado más productos en el camino, sin que necesariamente los hubiese pensado. Eso es, no, obviamente no vamos a poder hacer eso porque van a estar restringidas las colas, pero eso es pensar en diseñar puntos de ventas estratégicos. Está bien, obviamente, está bien tener cuidado con la visibilidad de los productos, tener cuidado con, ¿no? Con la forma como organizamos las categorías, incluso la estética o qué sé yo. Pero hay que pensar de forma estratégica, ir un poquito más atrás para que nuestros puntos de venta, tanto virtuales como físicos, sean estratégicos. Cero errores, señores. Cultura cero errores. El día de hoy, ante esta pandemia, una empresa se equivoca y, bueno, el cliente pues va a migrar definitivamente a la competencia, ¿no? Y fortalecer tu equipo digital, ¿no? Tu soporte digital, ¿no? Atención inmediata de reclamos, cambios de evoluciones online, ¿no? Apoyarse en la tecnología, o sea, es transversal la tecnología ahora a todo, ¿no? El consumidor ahora es omnicanal, ¿no? Seguro va a ser mucho más digital que antes, ¿no? Tu atención de reclamos tiene que ser perfecta también, ¿no? Los cambios y devoluciones, ¿cuántos de nosotros como consumidores nos quejamos de los cambios y devoluciones? Conversaba con un socio y me decía, ¿por qué? Me hacía una pregunta, ¿no? Me decía, oye, ¿tú te has puesto a pensar por qué cuando tú pides una pizza, ¿no? Que te cuesta entre, digamos, 30, 40, 50 soles, ticket promedio de una pizza, te llega, hay empresas que te prometen la llegada en 30 minutos, pero cuando tú haces un pedido a una farmacia, por ejemplo, el pedido te puede durar 2 horas, 3 horas, o te lo pueden entregar al día siguiente. Y el ticket promedio debe ser similar. O sea, el valor de compra debe ser similar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué las farmacias se toman o tienen esas licencias, digamos, y nosotros como consumidores los aceptamos? ¿Por qué no se puede implementar una farmacia que tenga deliveries igual que las pizzas, ¿no? Y yo estoy seguro que, bueno, comprar medicinas debe ser más urgente que comprar, por lo menos el día de hoy, que comprar una pizza, ¿no? Entonces, apoyarse en la tecnología, este es un dato que saqué de una compañía que vende RPAs, que son estos sistemas, los robots, ¿no? Software, no son robots físicos, sino software que ayudan a la automatización de procesos, y el 80% de los reclamos, ¿no? Son procesos que se pueden automatizar, el 80%, ¿no? Entonces, si tú inviertes en tecnología y esta tecnología te ayuda a fortalecer tus procesos, hacerlos más rápidos, ya tienes por lo menos el 80% del problema resuelto, ¿no? Y con un robot que está atendiendo esos reclamos de manera constante. Sin embargo, cuando hablamos también de esta estrategia de go-to-market, habíamos dicho que la decisión partía de una dicotomía, ¿no? O pensamos en fortalecer la experiencia del cliente o pensamos en reinventar el modelo de negocio, ¿no? Reinventar el modelo de negocio a veces pasa por desinvertir en lo que ya hemos invertido, ¿no? Y eso es una estrategia que muchas empresas lo hacen, y ahora con la pandemia seguro va a ser más usual verlo, ¿no? Este es un caso sumamente apasionante, ¿no? Este es el bully, no sé si, bueno, seguro la mayoría lo
conoce, el Bulli es un restaurante español que ya no existe, por cierto, y la persona que está ahí se llama Ferran Adrià, gran amigo de Gastón Acurio y demás, ¿no? Es un famoso, ganó muchas estrellas Michelin sus restaurantes, ¿no? Su restaurante, el Bulli, ¿no? Es un restaurante donde el ticket promedio de compra por persona era alrededor de 300 euros, ¿no? En una cena por persona. Un restaurante que es apasionante y que una de las principales universidades del mundo, ¿no? Harvard, hizo un caso sobre este caso, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, por esto lo estudié en un curso de posgrado, lo que dice Ferran Adrià en este caso, ¿no? Dice la creatividad viene primero, después vienen los clientes, ¿no? Eso es la forma como él repiensa sus modelos de negocio. Y esto es un ejemplo que me pareció bueno traerlo ahora para digamos, para cuestionar si es que la industria en la que estamos tiene limitaciones tan drásticas que no podemos revertirlas, ¿no? ¿Qué es el Bulli? Claramente es un restaurante, es lo principal, ¿no? Para Ferran Adrià, el Bulli era un restaurante, así nació, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad de un restaurante, ¿no? La particularidad es que tiene altos costos, ¿no? En este caso en particular era impresionante porque él decía que o lo que declaraban era que en ese restaurante habían 50 personas para 60 comensales, más o menos, al día, ¿no? Entonces, tenía restricciones en los aforos incluso, ¿no? Ya desde antes, ¿no? El restaurante es una empresa que tiene altos costos y márgenes no tan altos, ¿no? Márgenes, él dice que nadie se puede hacer millonario con un restaurante, con uno solo, obviamente, con una cadena de restaurantes probablemente sí. Pero también, entonces él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta y dice, oye, para mí el restaurante es mucha imagen, ¿no? Funciona muy bien desde ese punto de vista, y lo que hace es, pero no me da ganancias, es mucho esfuerzo el que yo le pongo. Entonces él comienza a lanza una editorial, ¿no? En la que comienza a publicar todas las recetas de su restaurante, ¿no? Y estos libros que él publica, además muy bien cuidados y todo, tenían la particularidad de que tenían bajos costos, pero eran un éxito rotundo en España y en varias partes del mundo, ¿no? Y obviamente los márgenes eran muy altos, porque el costo de producción es uno solo diluido entre una cantidad enorme de libros, ¿no? Rápidamente, en este caso que les comentaba de Harvard, se grafica cómo la editorial en algún momento llega a igualar o equiparar las ganancias que tenía con el restaurante rápidamente, ¿no? El día de hoy, ¿qué hace Ferran Adrià? Ferran Adrià es un consultor para empresas de alimentos. Ferran Adrià lanza conjunto con empresas de alimentos, obviamente lanza aceites de oliva, ¿no? Incluso lanzó una línea de fast food y demás, ¿no? Entonces, fíjense el pensamiento, obviamente, lo que les decía, este restaurante ya no existe, lo que les decía al inicio. Entonces, es una forma drástica de pensar en cómo cambiar tu modelo de negocio, ¿no? Tiene restricciones, para él las restricciones eran propias, ¿no? El día de hoy obviamente ni lo hubiese pensado. Pero cómo ese modelo de negocio, o cómo tu negocio primigenio te puede llevar al desarrollo de otras líneas de negocio, de otros modelos de negocio, ¿no? Antes incluso del COVID 2019, esta empresa que se llama Kabuki me llamó la atención, también es un restaurante en España, ¿no? Es un restaurante que tenía una propuesta de valor súper interesante. Primero que tenía aforo reducido, ¿no? Chiquito, es un restaurante con varias sedes, pero todas son chiquitas, poca gente, ¿no? Ya lo asumían como tal desde el inicio, ¿no? Ellos ya implementaron esto de la comida a domicilio, ¿no? De llevar la comida, y tienen varias versiones. Una que es que llevan la comida en domicilio y hacen todo, ¿no? El show dentro de la casa, ¿no? El show, digo, porque es un chef que cocina o que arma, ¿no? arma los platos y demás, y en ese momento, pues, funciona muy bien, por ejemplo, para un cumpleaños y demás. Entonces, en ese momento hay una magia extra, ¿no? Pero también tienen la comida delivery, ¿no? Delivery de fast food o de sus comidas tradicionales, normales, ¿no? Han entrado mucho al tema de dark kitchen, que son se llaman las cocinas oscuras o ocultas, ¿no? Que les proveen, ellos como empresa proveen a otras empresas más grandes, o tienen, por ejemplo, los concesionarios de los comedores para otras empresas, para empresas que tienen muchos trabajadores, ¿no? Entonces, esto es repensar el modelo de negocio, atrevernos a decir, ¿qué hacemos? O sea, si tenemos restricciones, ¿no? Como Ferran Adrià o como en este caso de Kabuki, si tenemos restricciones en la operación, tenemos restricciones, yo estoy pensando ahorita en los cines, ¿no? Ya básicamente
hay una restricción mayor con los aforos, ¿no? Hay que pensar qué hacemos con la infraestructura, cómo repensamos ese modelo de negocio, ¿no? A manera de resumen, porque ya estamos con el tiempo, estamos por los 42 minutos, algunos puntos que hemos tocado. Esta emergencia es nueva para todos, lo dije desde el inicio, ¿no? El impacto en la industria del retail va a ser dramático, ¿no? Y eso no le, que no haya duda para nadie, ¿no? Algún sector se va a ver más perjudicado que otros, pero en general va a ser dramático para todos, ¿no? Todos, yo mismo como empresario estoy viviendo una etapa muy complicada con los trabajadores de mi empresa, ¿no? Entonces, es una etapa complicada para todos. Algunas industrias repuntan, otras, o sea, algunas, digamos, van a tener más restricciones que otras, pero en general va a ser dramático para todos. Sin embargo, los empresarios peruanos hemos sabido afrontar situaciones extremas en el pasado, ¿no? Hemos tenido situaciones extremas y probablemente más complejas que estas porque no había un virus ahí, pero había, por ejemplo, un movimiento terrorista que te podía matar en cualquier momento. Si decides diferenciarte, si decides escoger el camino de la diferenciación, apuesta por desarrollar una experiencia memorable para tu cliente, ¿no? Apuesta, tienes que apostar, apóyate en la tecnología, métete con zapatos y todos a mejorar esa experiencia del cliente, ¿no? A que esa experiencia sea diferenciadora, sea memorable para el cliente, que te escoja porque se siente bien, se siente cómodo contigo y no te escoja porque tienes los precios más bajos necesariamente, ¿no? Si decides asegurar la sostenibilidad de tu negocio, es el momento de repensar tu modelo de negocio. Y una solución, incluso para no seguir perdiendo más plata, podría ser irte de esa industria, ¿no? Es un poco duro decirlo, pero es la realidad, ¿no? Y el quinto punto es, esta época pondrá a prueba nuestra resiliencia como sociedad, definitivamente. Vamos a salir, ¿no? Yo por eso me tomé unos minutos en hablar sobre las crisis anteriores, porque vamos a salir fortalecidos de todas maneras, ¿no? Los peruanos somos un país, somos una sociedad muy resiliente, ¿no? Hemos salido de varias crisis, ¿no? Solo que nos hemos olvidado porque en los últimos años hemos tenido constante crecimiento, hemos visto una evolución rápida del comercio, ¿no? De los canales modernos, de la tecnología y demás, pero ya lo hemos vivido. Hemos vivido crisis complicadas que yo estoy seguro que vamos a poder salir fortalecidos de esto y aprovechar, ¿no? Aprovechar. Por eso es que Juan José Martans, un profesor de esta casa de estudios, ¿no? En una conferencia la semana pasada, dice ¿no? Un empresario inteligente debe estar pensando en cómo aprovechar el rebote del 2021. ¿No? O sea, está bien, piensa ahora, ¿no? Cómo amortiguar tu caída, ¿no? Cómo hacer para que tu decrecimiento en ventas de este año no te permita colapsar, ¿no? Piensa en eso. Pero también piensa, destina una parte de tu tiempo pensando en cómo hacer para aprovechar el rebote del 2021. No te quedes solamente en este año, ¿no? Piensa en mediano plazo y largo plazo. John Pepper, el CEO de Procter & Gamble de los años 90, 2000, ¿no? Decía, si lo perdiera todo, construiría todo de nuevo. Y eso creo que es una reflexión que me gusta, por eso la traje aquí, porque de eso se trata, de la resiliencia de los negocios, escoger los caminos correctos, pero ¿quién hubiese apostado por nuestro país hace 30 años, 40 años? Pocos apostaron, ¿no? Los que se atrevieron a apostar agarraron esa ola de crecimiento de la cual habla Juan José Martans, y ahora las condiciones son mejores para aprovechar ese crecimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Justo calzamos con los 45 minutos y entiendo que hay muchas preguntas. Les agradezco por la atención. No sé si ahora podemos pasar a la ronda de preguntas. Ilguín. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Agradecido por su excelente exposición. Sí, hay varias preguntas que han realizado los participantes. Hay algunos participantes que han hecho sus preguntas en la forma de chat, pero se ha indicado que sea en la área de preguntas y respuestas. Vamos a darle primero a esta, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la perspectiva para el canal Horeca? ¿Qué estrategias de recuperación deberían adoptar? Ok, el canal Horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes y casinos, ¿no? Situación muy complicada, ¿no? Porque sus principales clientes
precisamente son estas industrias de las que habíamos hablado, estos sectores de los que habíamos hablado, que van a tener van a tener mayores restricciones, ¿no? Conozco el caso, por ejemplo, de una compañía que está apalancada o que le vende mucho al canal Horeca, ¿no? Y que lo que está haciendo es asociarse, vende comida, obviamente, o sea, desarrolla productos alimenticios para este canal, y lo que está haciendo es asociarse con sus clientes, que en este caso, por ejemplo, podrían ser los restaurantes, para rediseñar, por ejemplo, sus formatos, sus empaques, de tal manera que el esfuerzo que haga o el valor añadido que le pueda dar el canal, que en este caso sería su cliente, o sea, el restaurante, sea solamente de la distribución porque ya conoce, porque tiene una marca, porque tiene un prestigio detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo desde el punto de vista, si soy un distribuidor Horeca o soy un productor para Horeca o mi canal principal es Horeca? ¿Cómo hago yo para pensar en el consumidor final, ¿no? Que si yo le vendo a un restaurante, este restaurante ¿a quién le vende? El consumidor final. Entonces, yo puedo repensar, otra vez ahí, repensando más en el modelo de negocio, puedo repensar los empaques, puedo repensar la forma como entrego ese producto, ¿no? Si es que antes, pues, los Horecas normalmente, pues, los distribuidores Horecas se caracterizan por hacer una distribución de productos en grandes cantidades, ahora probablemente van a tener que reducir sus empaques, sus tamaños y demás, ¿no? Esto con la intención otra vez de aprovechar o de asegurar la distribución de mejor forma a los clientes de sus clientes, que en este caso serían los restaurantes, ¿no? Perfecto, profesor. Hay otra pregunta. Hola, profesor. Comentas que una expectativa de crecimiento para el 2021, pero en esta fecha se habla de despido, licencias sin goces de haber, lo cual probablemente va a hacer que las familias tengan menos ingresos. ¿No cree que esto tendrá un impacto mayor a un año en todos los sectores? Inclusive, los informales están pasando penuria y hablamos que ellos son la gran mayoría del Perú, consumen. Excelente, gracias por la pregunta. Justo hoy día hablaba sobre eso, ¿no? Sobre el tema de los informales, sobre el 73-74% de trabajadores en este país que reciben sus ingresos de manera diaria o interdiaria o en el mejor de los casos semanal, ¿no? Pero muy pocos, seguro están aquí muchos, seguro reciben sus ingresos o recibían sus ingresos de manera programada en quincena y fin de mes, pero el 75%, 73% del país no lo recibe así, lo recibe de manera fraccionada. Y efectivamente, el hecho, lo que está pasando ahorita, lo que estamos viviendo es una economía de guerra, una economía de emergencia, ¿no? Este tema de la figura de la suspensión perfecta y todo, sin yo ser pues experto ni laboralista, ni experto en el tema de leyes laborales, pero sí desde el punto de vista de empresario, puede ayudar a que las empresas no quiebren, ¿no? O sea, si yo tengo una planilla de 100 trabajadores y estoy obligado a cumplir digamos, al 100% todas las obligaciones salariales sin tener ingresos, en 2 meses yo no voy a existir, ¿no? Entonces, esta figura, si bien es controversial, es dura, de alguna forma alivia un poco a las empresas para que en el futuro cercano las empresas puedan retomar su crecimiento, puedan operar, ¿no? en lo que queda del año con la poca cantidad de trabajadores o con la cantidad mínima de trabajadores que necesiten, pero va a ser inevitable porque la gente no va a estar pues todo el tiempo, un año entero metidos en sus casas, la gente va a tener que salir a consumir, ¿no? Entonces, los clientes me refiero, van a salir a consumir. Y si es que nos vamos a comparar contra este año, claramente pues el crecimiento va a ser mayor, va a ser grande, ¿no? Entonces, hay un problema y yo entiendo lo que está pasando, obviamente está asociado con el corto plazo, pero yo creo que en el mediano y largo plazo esa estrategia se va a revertir, ¿no? Se va a revertir. Por la otra, como les digo, es mantener todo igual, ¿no? O sea, que haya unas restricciones. El Estado tiene, o sea, las reservas internacionales del Perú, ahora ya se están quemando casi como la mitad, pero están como alrededor de los 70.000 millones de dólares, ¿no? Esto es bastante bueno en su posición financiera como tal, pero si es que el Estado echa mano de todas sus reservas para, digamos, solventar el sueldo de todos los trabajadores del país, de los 16 o 17 millones que conforman la PEA de este país, el Estado quiebra en 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, la solución no va por ahí, ¿no? La solución puede ser, digamos,
la solución o la medicina puede ser peor que la enfermedad. Entonces, economía de guerra, ajustarnos en lo más que se pueda, y las crisis son así, hay caídas, recuerden la crisis del 2008, 2009, una caída profunda en todos los sectores, en todo el mundo, pero al siguiente año, y obviamente despidos masivos y demás, y al siguiente año hubo un repunte, ¿no? Hay sectores más vulnerables que otros que entendería que el Estado tiene que hacer una labor focalizada ahí para que el dolor sea menor para toda la sociedad. Perfecto, profesor. Otra pregunta dice, este rebote del 6% en el 2021 es sobre el 2020. ¿Cómo queda si lo enfrentamos al 2019? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, y no sé si se está viendo en mi pantalla, ¿no? Está aquí, ¿no? Mi pantalla se está viendo. Sí, Muy bien. Hagamos la matemática rapidito, ¿no? Si este año vamos a decrecer 5% y el otro año vamos a crecer 7%, digamos, o sea, si lo comparamos contra el 2000, contra el año anterior, sería pues 2 puntos de crecimiento, 1.5%, 1.52% de crecimiento contra el anterior. Sí, efectivamente, tal vez no sería muy justo compararlo contra un año donde va a haber claramente un decrecimiento de PBI drástico, ¿no? Otra pregunta, profesor, dice, el retail, por ejemplo, mejoramiento del hogar, Sodimac, Promar, tiene aproximadamente 92 puntos. Con estos 45 días de para, ¿cómo cree que será su regreso? ¿De a poco o irá por la generación de tráfico de inmediato, teniendo en cuenta que el aforo será reducido? Yo creo que en general ninguna empresa, en general, yo hablo para todas las categorías de retail, ninguna empresa puede apostar por recuperar el tráfico de manera inmediata, porque va a haber restricciones, van a haber restricciones en los aforos, van a haber restricciones en las aglomeraciones de todas maneras. Entonces, ahí las apuestas, en ese caso por las tiendas por departamento, las tiendas de mejoramiento del hogar, es ampliar su portafolio de canales, ¿no? Y si es que yo tengo un canal, por ejemplo, que le vende directamente a una obra y que ese canal representa el 30% o el 20%, pues ahora tendrá que representar más, ¿no? El despacho directo a obras. En el caso de las tiendas de mejoramiento para el hogar, ¿no? Porque en verdad, o sea, este año, y esto lo comentan todos los directivos de las compañías grandes, este año es un año donde los clientes van a estar agazapados, definitivamente, porque hay un miedo, ¿no? Hay un miedo. O sea, yo me imagino los mercados, por ejemplo, de mejoramiento del hogar, los tradicionales, ¿no? Palau, por ejemplo, que está aquí en San Martín de Porres, es un mercado que está lleno de personas, ¿no? Yo creo que esos mercados tienen que repensar otra vez su modelo de negocio y apostar por generar tráfico de manera desmedida en el corto plazo. Yo creo que ni siquiera se va a poder implementar, ¿no? Yo creo que no se va a poder implementar por, obviamente, el miedo por un lado y las restricciones que va a tener el gobierno y que está teniendo el mundo con respecto a esto. Mi particular sugerencia en ese caso, ¿no? Me permito hacerlo, es que se amplíe el portafolio de canales, no pensar más en lo digital, ¿no? La gente veía un meme ahí, una foto que pasan por WhatsApp, que es como una especie de meme que dicen, ¿no? En tu compañía, ¿qué fenómeno es, o quién ha sido cuál ha sido la variable que más ha afectado en la transformación digital de tu compañía, ¿no? Y dice, pues, el CEO o el CFO, no sé, diferentes variables dentro de la organización, y uno de ellos es la pandemia, ¿no? El coronavirus. Este es el momento porque tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que pasar, el consumidor va, o sea, el que era un poco reticente al uso de la tecnología, no le queda otra, ¿no? O sea, desde las tiendas por departamento, mejoramiento por el hogar, si bien era un consumidor un poco más tradicional que tal vez los supermercados, se van a volcar, no hay otra forma, si no hay aforo, la gente no va a dejar de construir sus casas, no va a dejar de hacer obras, con lo cual, otra vez mi sugerencia va por ampliar tu portafolio de canales de distribución para llegar de la mejor forma a tus consumidores. Profesor, otra pregunta, como bien lo has mencionado, esta coyuntura lamentablemente va a hacer repensar toda la estrategia, la propuesta de valor y con ello el modelo de negocio. Pero si deciden en una nueva estrategia en la cual el modelo de negocio va a ser totalmente distinto, lamentablemente las empresas no van a tener ni los recursos ni las competencias para hacerlo.
¿Cómo se puede saber hasta qué límite es viable dicho cambio? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Efectivamente, las empresas que han cambiado sus modelos de negocio en el último periodo, se me viene a la cabeza un banco, ¿no? Un banco que tenía, digamos, plataformas de atención personalizada, de atención personal, eh, con mucha gente, muchos recursos y demás, y que está migrando drásticamente hacia el tema digital. Yo estoy seguro que con esto ya los agarran la ola en el camino, ¿no? Ya los agarran la ola y es muy probable que ya se reconvierta por completo ese banco. En general todos los bancos están yendo hacia eso. Pero sí, efectivamente, ellos han volteado a mirar sus capacidades, ¿no? Han volteado a mirar sus capacidades, a su gente, ¿no? ¿Qué capacidades tiene mi gente, ¿no? ¿Qué cosas debo desarrollar en mis equipos? ¿Qué cosas debo fortalecer en mis trabajadores, ¿no? Tal vez esa mirada más digital, tal vez esa obsesión por el cliente, más que, por ejemplo, los procesos como tal, ¿no? Sino más la mirada o la obsesión otra vez con satisfacer al cliente. Entonces, ya lo han hecho, ahora lo tienen que hacer por fuerza, ¿no? O sea, ya no hay mucho que pensar en ese sentido, ¿no? O sea, voltear a mirar sus capacidades. No van a tener los recursos, pues tendrán que asociarse con instituciones financieras, con universidades para fortalecer sus capacidades. Es el momento para fortalecer todas las capacidades asociadas con el tema digital, ¿no? Esto lo venimos hablando hace 10 años y sin embargo ahora va a ser no solamente un reto, sino una necesidad de hacerlo, ¿no? Que todos los trabajadores manejen la tecnología y que sepan qué cosas de la tecnología les puede ayudar para mejorar su labor diaria, ¿no? Su trabajo en el día a día, y que los proyectos de transformación digital sean los prioritarios ahora y no tal vez los que están en la cola, ¿no? Es momento de capacitarse también, ¿no? La demanda de la gente, de los profesionales, ¿no? Esta es una mirada más de headhunting, ¿no? La mirada de profesionales es muy probable que estén pues cada vez más asociadas con las habilidades, con personas que tengan habilidades digitales, ¿no? De manejo de equipos, de trabajo multidisciplinario, más que conocimiento profundo de algún producto, conocimiento profundo de algún proceso como tal. Entonces, sí, efectivamente, es un momento para fortalecernos. Les digo, yo publico en las redes charlas como estas, van a ver todo el tiempo, ¿no? Entonces, los invito a que todo el tiempo estén en constante aprendizaje, ¿no? En constante la educación ya cambió definitivamente. La educación tradicional con pizarra y eso, seguro algunos van a seguir yendo por ahí, pero en general la educación ya cambió. Esto es un acelerador del cambio en la educación. Entonces, sumémonos, es mucho más simple, mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más barato también para las personas, ¿no? Entonces, el análisis de la persona que ha hecho esta pregunta es muy bueno, efectivamente, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos por mirar cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar con esas capacidades, ¿no? Y en algunos casos la decisión será desinvertir, como lo hizo Ferran Adrià y terminó desinvirtiendo. Esta es una palabra, un neologismo que me lo permito, desinvirtiendo, ¿no? O sea, que sale de su negocio principal y se queda con los negocios que son más rentables para él, ¿no? Sí, profesor. Bueno, ya han pasado unos 15 minutos aproximados. No sé si tendrá tiempo para otra preguntita Sí, 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 solamente. sí, sí, sin Y, problema. y también pedimos con presión a los participantes que no todas las preguntas no van a poder ser respondidas. Hay bastantes, ¿no? Vamos a darle otra y vamos terminando la exposición. Hay una Llevamos pregunta dos acá. preguntas más, alguien, sin problemas, dos No, preguntas. perdón, perfecto. Gracias, profesor. Muy amable. ¿Cómo será la venta para los microempresarios? Ellos tienen productos como ropa, calzado, que son económicos. ¿No será la oportunidad de ellos? Y el 70% otra vez, ¿no? 75% de nuestra malla empresariales o de los trabajadores, ¿no? Que se emplea, porque si hablamos de tamaños de empresas, estamos hablando más del 90% que son pequeñas o microempresas, ¿no? Tienen un reto mayor, ¿no? Un reto mayor definitivamente, porque claro, aquí hablamos de retail, y cuando hablamos de retail estamos hablando del canal moderno, básicamente, ¿no? De supermercados, farmacias o cadenas de farmacias y demás, pero no estamos pensando tal vez en el vendedor de gamarra o
o en el productor o el vendedor pues, de un mercado tradicional. Pero las herramientas son las mismas, ¿no? Las herramientas son las mismas, ¿no? O sea, ya por ejemplo, he leído por ahí que la organización de bodegueros está planteando este tipo de estrategias, ¿no? Las estrategias digitales para acercar a los consumidores, para acercar a los clientes, ¿no? Yo estuve haciendo un trabajo con una compañía que vende productos de consumo masivo en este país, ¿no? Y justo la asignación era, o el trabajo era, entender un poco del canal tradicional, su canal tradicional. Y bueno, el trabajo partió por hacer una sensibilización por este canal tradicional, que antes, el canal tradicional me refiero a las bodegas, ¿no? Me refiero a en este caso eran las licorerías pequeñas, ¿no? Era sensibilizarlos en que, fíjense, antes del COVID, ya ellos se enfrentaban a diversos retos, ¿no? Y era básicamente la llegada de los nuevos canales, ¿no? Los canales que son modernos, digamos, las tiendas de conveniencia, ¿no? Los Tambos, los Listos, los Oxxo, que ha crecido mucho en puntos de venta y también en su propuesta de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo esto podía afectar a ese canal tradicional? Y pasaba por sensibilizarlos en que es el momento, ¿no? O sea, la pequeña bodega, el pequeño empresario, es el momento de que te ordenes, es el momento de que que utilices las herramientas, la tecnología para fortalecer tus capacidades, tu gestión, que utilices el planeamiento de la organización en base a tu cliente, ¿no? Y no sigas pensando, no, este es mi cliente que siempre me compra, es mi casero, ¿no? Él siempre me compra, entonces me va a venir, lo mantengo fiel para siempre. Y eso no es así, ¿no? Las propuestas de valor van a cambiar por completo, ¿no? O sea, es el momento de repensar. Yo me siento muy gratificado cada vez que hago este tipo de reuniones o charlas o incluso consultoría con sobre todo microempresarios, ¿no? Porque despierta en ellos, o intento despertar en ellos este interés por utilizar la tecnología. Obviamente, seguro para una empresa grande, un supermercado, es más fácil, ¿no? Porque tiene más recursos y demás. Pero uno puede pensar, hay herramientas gratuitas, hay CRM, por ejemplo, estos sistemas que permiten gestionar a los clientes, que son gratuitos, literalmente, ¿no? O sea, uno paga suscripciones pequeñas, ¿no? Pero que al final terminan ayudando en la gestión de estas organizaciones. Pero es el momento, tienen que tomarse, la vida no va a ser igual, ya ahí partamos, ¿no? Después de esta pandemia no va a ser igual, ¿no? Yo veo muchas bodegas, muchas empresas que ya están implementando, bueno, preparándose para la implementación o implementando sus sistemas preparándose para la apertura, digamos, cuando se eliminen estas restricciones. Pero su reto es mayor. El reto del microempresario es probablemente mayor con respecto a las empresas más grandes, en el sentido de que los clientes físicos, tal como los conocemos, van a probablemente estar ausentes, por lo menos en cantidad y en aforo y demás. Bueno, profesor, interesante la respuesta. Otra pregunta, ya para terminar, profe, dice, ¿cómo puede ayudar el marketing relacional, CRM, a sobrepasar la crisis que afecta al retail? Muy perfecto, ¿no? Y me da mucho para hablar, porque aquí se encuentran varias áreas de la organización, ¿no? Por un lado, el área, obviamente, de marketing, ¿no? Pero también, por otro lado, el área de tecnología, ¿no? El área de Big Data, el área de análisis de información. Porque, como lo decía en esta parte de la presentación, ¿no? En esta parte del framework, lo decía, hoy es más importante, se vuelve más importante que antes, que ya lo era, saber desnudar a tu consumidor, saber qué piensa tu consumidor, por dónde va, qué cosas le duele, qué cosas los motiva, a qué le tiene miedo y demás. Y eso, la única forma de hacerlo es triturando la información, ¿no? Me gusta esa frase, la escuché en el Congreso de Customer Experience la semana pasada. Triturando la información, analizando la información para obtener un sistema de gestión de clientes, un Customer Relationship Management, un sistema que nos permite ayudar o gestionar a los clientes de mejor forma. Porque si nosotros sabemos, conocemos al consumidor, a qué le teme, qué le duele, además cómo compra, además cómo se mueve, además qué mira, además qué busca en una tienda, obviamente nuestras decisiones van a ser mucho más
mucho más estratégicas nuestras decisiones como empresarios. Vamos a obviamente, intentar o subir o incrementar su ticket de compra o su frecuencia de consumo o hacer ventas cruzadas, ¿no? La implementación de CRMs, y justo esto ensamblado con la pregunta o con la respuesta anterior que hice, la implementación de CRMs es vital hoy, más que nunca, ¿no? Y aquí están metidos todos, porque hay empresas gigantescas o soluciones de empresas gigantes, ¿no? Que utilizan CRMs costosísimos y demás, pero también hay soluciones gratuitas que en una plataforma uno puede inscribirse y puede gestionar sus clientes de manera gratuita, ¿no? Entonces, es el momento de implementar tecnología, en general no solamente CRM, sino la tecnología que te ayude no solo a conocer tu consumidor, sino a generar una mejor experiencia de compra, y los sistemas de gestión de relacionamiento con clientes van a ser estrellas, digamos, dentro de este proceso. Bueno, profesor, en verdad le damos las gracias por su exposición. Realmente son bastantes preguntas que hay, no se van a poder contestar todo. Recordemos también que este video, esta grabación va a ser enviada a todos los participantes en su debido momento, ¿no? Profesor, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, Elvin. Muchas gracias a todos y gracias por su participación y por haber escuchado este webinar. Perfecto. Bueno, le damos las gracias a todos ustedes. Tengan todos muy buenas noches, y la Universidad de Piura tiene sus puertas abiertas y su educación online, en la cual podemos recibirlos muy amablemente. Hasta luego, buenas noches. Bueno. Hasta luego.